ya del concepto correcto del no y hemos dicho dos cosas importantes hasta ahora que son fundamentales en cuanto a esto. La autoconmiseración o la lástima propia es algo que no está permitido por la Escritura. Si vamos a lamentarnos de algo, debe ser por el pecado, no por las circunstancias que Dios nos permite vivir. Estas deben ser aprovechadas y estimadas para su gloria. Debemos considerar la importancia de darle al Señor el beneficio de aquello que permite nuestra vida, todas aquellas cosas que ayudan a nuestro bien. Como dice su palabra, son aquellas necesarias para conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, eso es absolutamente vital. Un segundo elemento con respecto al concepto del yo tiene que ver con el mal uso o el mal entendimiento de la autoestima. Todo lo contrario a lo que el mundo dice, que debemos enfatizar el concepto propio. La Biblia nos está diciendo que debemos matar ese concepto. Por lo tanto, eso debe ser reflejo en cada una de nuestras acciones y también debe estar reflejado en la forma en cómo nos relacionamos con otros. Más allá de estar enfatizando a nuestros hijos que sean los mejores, los campeones, que pasen a llevar a todo el mundo, debemos estar enfatizando la muerte de su yo, que estimen a los demás como superior. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y creo que es muy importante eso, porque finalmente eso nos ayuda a entender por qué la Biblia dice en Efesios 5 que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. La palabra someterse es ponerse bajo el rango. Era una lógica militar que tenía que ver con aceptar o reconocer, aunque en mi dignidad soy igual a otro, una disposición de preferencia al otro. Por lo tanto, cuando pensamos en la idea de sujetarse o someterse, pensamos en la importancia de poner al otro y estimar al otro como lo más importante o el más importante. Por lo tanto, te doy la preferencia. De hecho, la Biblia dice, en cuanto a preferencia, estimados unos a otros, es porque esto es lo que el Señor espera. Pero empezamos a generar orgullosos desde la cuna, empezamos a cultivar el orgullo de todos los niños allá en ese concepto y llegamos nosotros a la edad avanzada ya en nuestra adultez, pensando bajo la misma terminología, que merecemos mucho más de lo que estamos recibiendo, de que deberíamos tener más, de que no deberíamos ser disciplinados de la manera que somos disciplinados, de que no deberíamos tener los costos a veces que tenemos. Y todo eso es una contrariedad contra el carácter soberano de Dios. Lo que debemos hacer es someternos y aceptar su voluntad, vivir nuestra vida de la manera que a Él le agrada. Pensando en esta lógica de la autoestima y otra vez simplemente con el deseo de sostener o fundamentar mucho más el punto. Creo que hay algunos pasajes que son vitales de ser bien dimensionados por nosotros. Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 15, la palabra del Señor dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nota otra vez el texto que está diciendo: usted ya no debe vivir para sí como usted lo hizo antes de que Cristo viniese a su vida. Si hay algo que es un patrón común en la vida de alguien que no conoce al Señor, es que ha vivido su vida para sí. Todo ha tenido que ver con lo que ha querido, con lo que ha deseado, con lo que ha estimado. Pero cuando usted realmente tiene un encuentro con el Señor, una de las cosas que debe asumir automáticamente es que ya no vive para sí. Ya no se trata de usted, se trata de lo que Él quiere, de lo que Él ha enfatizado. El apóstol Pablo hizo la siguiente declaración: para mí el vivir es Cristo y morir es. Y la única razón por la cual para alguien puede ser la muerte una ganancia es porque tu vida ha sido Cristo. La única razón por la cual tú podrías llegar al final de tus días con la certeza de tu relación o de tu encuentro final con el Señor es porque tu vida ha sido Él, no ha sido tú precisamente. Cada vez que nosotros nos metemos en algo, sabemos, podemos enfrentar los costos asociados a nuestra carne. Pero cuando es Dios quien prima en nosotros, obviamente tenemos allá la gran oportunidad, la gran bendición de poder confiar en sus resultados. Romanos capítulo 14, por favor, en su Biblia. Romanos capítulo 14. Mire este pasaje, muy pero muy interesante. Déjeme mostrarle una perspectiva que no muchas veces se considera pensando en este mal concepto del yo. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. El texto dice así: porque ninguno de nosotros, hablando de creyentes, vive, ¿qué cosa dice? Para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Ahora, otra vez, este mismo punto, muy interesante, la idea central del pasaje es que el lugar para el yo en la vida cristiana no existe. En la vida y en la muerte, el lugar preeminente debe ser el Señor. Ninguno vive para sí, pero ninguno también muere para sí. Ahora, el alcance bien amplio de esto, déjeme explicarle eso. Obviamente eso significa que en tu vida quien tiene preeminencia en todo es el Señor. Y obviamente tú pasas a segundo plano. No se trata de lo que tú quieres o lo que tú sientes, ni siquiera aún lo que tú deseas. Se trata de lo que Dios quiere, siente o desea, lo que debe saberse en ti como lo más importante que deberías llevar a cabo. Pero nota que Pablo no solo dice ninguno vive para sí, sino también dice ninguno muere para sí. Hay una connotación muy interesante con ese texto, y es una connotación que habla muchísimo de aquellas personas que aún en el orgullo máximo de sus vidas están pensando que el suicidio es la mejor alternativa que podrían llevar adelante. Ahora, déjeme mostrarle eso a la luz de este pasaje. Cuando usted realmente está tratando de tener el control de su muerte, aún usted está mostrando una arrogancia tremenda, tremenda. Una persona que se suicida no está pensando en los demás, no está estimando a los demás como superior, no está pensando en los que quedan, no está pensando en el privilegio que tiene de poder establecer un vínculo con la familia que está presente, no está pensando en la posibilidad de honrar al Señor con su cuerpo, como dice la Biblia. Por lo tanto, ves incluso arrogancia en situaciones de suicidio. ¿Nota eso? Muy interesante. No debes vivir haciendo lo que tu carne quiere, tampoco debes morir haciendo lo que tu carne quiere. Quien debe tener la preponderancia en todo eso tiene que ver con el Señor, tiene que ver con sus directrices. Vaya a Mateo capítulo 22, un pasaje muy interesante. Este es el pasaje que los integracionistas ocupan por excelencia para tratar de decir que debes amarte a ti mismo. Mateo capítulo 22. Versículo 36 en adelante, la palabra del Señor dice así. La pregunta fue, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, nota allá, muy interesante, cómo la palabra del Señor está diciendo que hay 3 mandamientos para las personas: amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. ¿Amén? Otra vez, dice el texto, amas a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo como mandamientos. ¿Sí o no? ¿No dice eso? Ah, dice pero no dice. Ah, muy bien. Excelente, buena respuesta, hermana. Excelente. Ahora mire, lo que dicen los integracionistas, permítame leer específicamente lo que ellos mencionan. Voy a citar a Walter Trovich, un famoso defensor de esta lógica. Esta es una declaración asombrosa. No nos dice solo que Jesús nos ordenó amarnos a nosotros mismos, sino que también nos dice que no podemos amar a nuestro prójimo correctamente a menos que primero aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Porque el criterio o el estándar por el que determinamos decidir cómo amar al prójimo es, en primer lugar, en cómo nos amamos a nosotros mismos. Eso dice, literalmente. Ahora, déjenme mostrarle lo que el texto dice. El texto, en primer lugar, deja muy en claro que Dios está hablando solamente de 2, no está hablando de 3. De hecho, note, versículo 36. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo en ningún sentido, y el segundo, y luego el tercero. No está poniendo en el mismo lugar el valor que tiene el amar a Dios, el amar al prójimo, con el amarse uno mismo. Nunca está establecido así en la Biblia. Entonces la pregunta que tú y yo podríamos hacernos es, ¿por qué entonces aparece esta mención? Porque aparece mencionado el término, bueno, como a ti mismo. Es porque todos nosotros crecemos, nacemos con una lógica natural de amor que ya existe en nosotros. Esto ya está, Dios lo estableció. Una buena demostración de eso es que todos ustedes antes de venir trataron de arreglarse, ¿o no? Un poquito. Bueno, algunos. Si nosotros nos sacáramos una foto ahora, el grupo, una selfie, nos sacamos una foto y yo le muestro a usted la foto, ¿a quién querría usted mirar primero?
al hermano Germán, ¿no es cierto? ¿A quién buscaría primero usted en la foto? Sea honesto, por favor, sea honesto. ¿A quién buscaría primero? Uno mismo, ¿no es cierto? Es obvio. De hecho, ¿cómo uno calificaría la foto? Si uno se ve bien, la foto está... Bueno, publíquela, pastor, publíquela. Pero si yo aparezco mal en la foto, no, muy mala la foto, pastor, deberíamos hacerlo de nuevo, ¿no? Otra foto grupal. ¿Cómo vamos a subir esa foto? Creo que es de mal testimonio. Es porque yo califico, porque ya tengo una cuota de amor natural que existe. En Efesios 5, por ejemplo, dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sí mismos se aman. ¿Por qué? Porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Usted se alimenta, es porque usted tiene una cuota de amor propio, ya existe ya. Usted se cuida porque usted tiene un amor que ya existe, Dios ya lo estableció para usted. El punto es que usted no tiene ningún mandato bíblico para exacerbar ese amor. Ese amor no es una causa para despreciar a los demás, para humillar a los demás, para ponerse por sobre los demás. Ese amor que Dios le dio es lo necesario para que usted haga lo que tiene que hacer, lo básico que usted tiene que hacer. Tampoco ese amor es lo que determina la magnitud de amor que debe dar por otros, porque usted debe amar a los demás más. Usted debe enfatizar a los demás más. Usted debe priorizar por los demás mucho más. Y esta es una disposición de su corazón, es una determinación de su propio corazón. Esto no está supeditado a lo que los demás hacen o lo que los demás no hacen por usted. Muchas personas dicen, yo voy a amar a alguien si me aman a mí. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo que usted debe estar dispuesto a amar a su prójimo. Y el contexto donde él enseña eso es bien interesante. Recuerda el buen samaritano, es la idea allá. Alguien que no era muy apreciado por otros, pero que está dispuesto a demostrar su amor, aunque sea así. Eso es lo que Cristo hizo. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Esa es la verdad. O sea, no murió por usted porque usted es un amigo de Él, no. Él lo puso en la posición de amigo porque Él murió por usted siendo su enemigo, usted de Él. Cuando usted considera esa realidad, se da cuenta de lo importante que es el poder administrar correctamente la terminología bíblica y poder asumir realmente qué es lo que la Escritura dice con relación a nuestro trato hacia los demás. Piense usted si usted tiene la oportunidad de conocer, ver o a estar embarazada en algún momento. Si usted vivió ese proceso, obviamente usted pudo experimentar lo que significaba el crecimiento de su guatita, ¿o no? Allá su bebé creciendo. O ha visto a alguien que ha pasado por ese proceso. Y usted ve cómo las personas manifiestan, tanto el papá como la mamá, amor por ese bebé. Y le hablan, le cantan, le tocan canciones, melodías o no. Algunos le hacen ejercicios matemáticos para que sea ingeniero. O un montón de otras cosas que tratan de hacer para que, bueno, de alguna u otra manera muestren el amor. Hablan de su bebé o no, si mi chiquitito, mi chiquitita, mi pirigüín, dicen al principio, ¿no? Lo que sea precioso, sea fantástico, ¿no? Ahora pregunta para usted. ¿Hay amor involucrado ahí? Absolutamente. Es decir, hay una disposición a entregarse, a sacrificarse, hay una disposición a pasar sueños si es necesario por ese bebito que viene, incluso soportar el dolor que involucra muchas veces el proceso del embarazo. Ahora, ¿han tenido la posibilidad de ver cómo va a ser ese niño hasta ahora? No. ¿Han tenido la posibilidad incluso de verlo físicamente tal como va a ser? No. Es una buena demostración esto, de que realmente el amor no está supeditado necesariamente a cómo actúa una persona para mí o no. Yo estoy dispuesto a amar a pesar de cómo actúe la persona para conmigo. ¿Puede ser ese niño tremendamente despreciable después para los papás por su actitud? Sí, pero aún así estoy dispuesto a amarle. Esto es como la Biblia enseña el amor. Ahora, la palabra del Señor nos dice, de manera muy marcada acá, que tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y debemos amar al prójimo como ya nos amamos. ¿Cómo te amas? Bueno, te cuidas y te provees. Bueno, tienes que cuidar y proveer a tu prójimo. Yo creo que esta es la forma correcta de definir el amor. Es una disposición a proveer y proteger a otro. Note eso, una disposición a proveer y proteger al otro. Cuando es mi enemigo, la Biblia dice, si tiene sed, dale de beber. Estás proveyendo a esa persona. No estás poniendo límites a lo que significa eso, sino que estás dispuesto, porque sabes que es una determinación, un mandato del Señor, el estar dispuesto a entregarte a otros. Hay buenas formas para poder demostrar eso. A veces lo he dicho así en la congregación. Tenemos la posibilidad, quizás usted también de vez en cuando lo ha hecho, de ayudar a otros con mercadería, ¿o no? O con ropa, cuando hay gente en necesidad, ¿o no? Estamos dispuestos a hacer eso. Entonces a veces las personas preguntan, ¿de qué marca yo debería comprar un producto para regalarle a alguien que tiene una necesidad de comida? ¿O de qué marca de ropa debería regalarle a alguien que está en una necesidad específica? Bueno, si usted sigue el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo,
¿qué marca de arroz debería regalarle a alguien? La que usted compra para usted. Eso sería amarle como usted se ama a sí mismo. ¿Nota eso? Pero es lo que siempre hacemos, ¿o no? No, yo me compro el arroz de 3.200 pesos con trigo refinado. ¿Y qué compro para regalarle a otro? El de 250 pesos, un arroz barrido. No es como amas a tu prójimo. No es como la Biblia dice que debes amar a tu prójimo. Debes hacerlo como a ti mismo, ¿no? Si vas a regalarle una polera a otro, ¿qué polera deberías regalarle? La que te comprarías para ti. ¿Notas eso? No es que debes tener un exacerbado amor hacia ti, sino que lo que ya Dios te ha dado a ti es lo que tú debes asumir, que debes estar dispuesto para compartir a otros. Es una medida ecuánime y eso te ayuda a estimar al otro como superior. No lo estás mirando como inferior. Estás poniéndolo en una posición en donde tú estás dando a otro algo que tú ya has tenido. Por lo tanto, estás enfatizando su vida, estás asumiendo lo que significa su propia realidad. Bajo esa perspectiva, queridos, es muy importante decir, autoestima no es algo bíblico que debe ser enfatizado, jamás. Cuando alguien parece a los ojos del mundo como que está experimentando una baja autoestima, lo que tú tienes que hacer es analizar realmente qué es lo que está significando eso en cuanto a sus patrones de conducta. A veces muchas personas detrás de lo que se llama baja autoestima simplemente están escondiendo una gran causa de orgullo allá. Es porque, por ejemplo, no quieren que otros puedan reconocer en ellos ciertas caídas, por lo tanto no quieren que nadie los vea hacer algo, pero eso es orgullo nomás. No quieren que alguien les llame adelante para hacer un trabajo porque saben que ese trabajo podría ser mal calificado, entonces eso es orgullo nomás. No quieren reconocer a veces que no han estudiado sobre algo, por lo tanto se ven como si estuviesen llenos de temor, pero eso no es otra cosa que orgullo nomás. Por lo tanto, debes analizar cada situación y ver cada elemento específico allá. Cuando alguien se acerca a mí y me dice, pastor, siento que estoy luchando con mi autoestima, siento que la tengo muy baja, yo digo, hermano, estás haciendo lo correcto, porque francamente eso es lo que Dios quiere de un cristiano, que la tenga tan baja que esté muerta. Muerta. Las palabras de Juan el Bautista son muy usadas por nosotros y no siempre las analizamos a la luz de esta realidad. Dios dijo, Jesucristo dijo, que de los hombres nacidos de mujer no había nacido ninguno más grande que él, Juan el Bautista. ¿Y cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Es necesario que él y yo, si toda mi vida está funcionando en factor de que yo y el otro, usted no está siguiendo el modelo correcto. Esto no es lo que Dios enseñó en su palabra. Por lo tanto, mientras más sea Él y menos sea yo, eso es lo mejor que podría experimentar usted en su vida. Cuando usted ve a alguien que está viviendo en franca humildad, está postulando absolutamente a lo que significa la gracia del Señor, porque Dios da gracia a los humildes. Pero cuando ve a alguien que a través de autocomiseración o bajo el engaño de la autoestima están tratando de ser enfatizados mucho más por otros simplemente para poseer más ego, lo que vas a lograr es que Dios le resista, porque Dios resiste a los soberbios. Esto es específicamente lo que enseña su palabra allá al respecto. Algunas personas, como digo, están tratando de demostrar a través de muchos pasajes incorrectos esta idea del integracionismo y tratar de enfatizar el ego. Hay pasajes en la Biblia en donde dice la Escritura que valemos mucho más que pajarillos, por ejemplo. Ahora, ¿eso es cierto? La Biblia dice eso, que valemos mucho más que pajarillos. Ahora la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cuánto valen unos pajarillos? Y en la Biblia valían muy poco, era lo más barato. Si realmente Dios hubiese querido decir que tenemos que subir la autoestima, Él habría dicho, más valéis vosotros que muchos, más que estos halcones, águilas. Pero no dijo eso, dijo pajarillos. Era el elemento más económico que existía para hacer sacrificios en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Por eso estaban los cambistas que vendían palomas en el templo. Lo más barato, lo más barato. Hermanos, en la práctica usted debe saber, no hay pasajes en la Biblia que traten de estimular su ego. No lo hay. Todos los pasajes que están en la Biblia hablando de lo que significa el yo apuntan a que usted se ponga bajo la realidad de lo que significa la autoridad de Dios. De hecho, muchas personas a veces tratando de estimular su ego dicen, yo soy un hijo del rey. ¿Ha escuchado eso? Pues no es cierto, es un hijo del rey. Pero Dios espera que usted actúe como un súbdito de su rey. Usted esté disponible para obedecerle a ese rey. Usted esté dispuesto para darle la honra a ese rey. Recuerde, usted no es el rey, usted no es la reina, Él es el rey. Y esto debe ser reconocido en toda nuestra actitud, en toda nuestra manera de vivir. Muy bien, ¿hay preguntas o dudas sobre este asunto de autoestima o de esa autocomiseración?
Avanzamos. Punto número 9, la consejería y la medicina. Hay una tensión permanente entre el conocimiento superficial de lo que es la consejería bíblica y la medicina. Obviamente, por un lado, piensan algunas personas que la consejería bíblica atenta contra el rol médico. Por otro lado, están aquellas personas que podrían pensar todo lo contrario, que obviamente hay un abuso de cierta parte de la medicina en diagnosticar o medicar incorrectamente bajo la perspectiva bíblica. Entonces, obviamente necesitamos tener un equilibrio correcto en cuanto a qué es lo que Dios está enseñando al respecto, qué es lo que debe ser entendido por nosotros en relación a ello. Bueno, obviamente hay que considerar, consejería bíblica no niega el rol y la posibilidad correcta de que atiendas una situación física bajo la lógica médica. De hecho, tenemos varios textos en la Biblia que hablan sobre eso. He mencionado allá varios específicos, usted nota allá, vendajes aparecen en la Biblia, aceite y vino, hojas específicas para hacer ciertas curaciones, tomar algo de vino si había un problema allá en el estómago, de Pablo allá hacia Timoteo como recomendación, ungüentos particulares y varias otras cosas. Recuerda ya que Dios, no por casualidad, está mencionando que la labor de Lucas, escritor de Lucas y de Hechos, era la de un médico amado, que obviamente fue de gran ayuda, de gran apoyo en el ministerio de Pablo y otros en cuanto a su rol y su oficio de doctor. Tenemos varias referencias que nos ayudan a saber cómo la Biblia habla de esto. Hay cirugías médicas, incluso hay ciertas intervenciones. De hecho, tú sabes cuál era la marca distintiva de un judío en el antiguo pacto, que era una marca de que realmente tenían allá una relación directa con Dios, la circuncisión. Esto era básicamente una cirugía, una pequeña cirugía. Los médicos estaban al servicio de José, dice Génesis capítulo 50. Muy interesante allá la referencia. De hecho, esa misma palabra que habla de médico allá es la que utiliza Dios para referirse a él mismo como el sanador. O sea, él se autodenomina médico. Muy interesante. En Proverbios 17:22 se ve la escritura diciendo esto, ¿no? Gran remedio es el corazón alegre, haciendo una referencia a algo que era un uso práctico, entender que habían remedios para ciertas situaciones. Bueno, el corazón alegre es un remedio, dice el texto allá. En Isaías 38 tenemos, por ejemplo, al profeta Isaías prescribiendo una cataplasma para curar una llaga de Ezequiel. Muy interesante también, allá Ezequías, perdón, allá reflejado en el texto. Jeremías 8 vemos una declaración acerca de Galaad que prueba acudir a los médicos, bien marcada allá esta declaración. Y obviamente varias referencias que vale la pena considerar. Vaya por favor, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 31. Lucas 5:31, la palabra del Señor está diciendo lo siguiente, mire allá. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué está haciendo Jesús con eso? Bueno, está mostrando realmente cuáles son los dos problemas que los seres humanos tienen. Por un lado están los problemas físicos, y los problemas físicos tienen que ser tratados bajo la lógica de un médico, dice la palabra del Señor. Y por otro lado están los problemas espirituales, aquellos problemas que viven los pecadores. Esos pecadores tienen que ser tratados directamente por Él. Dios es soberano sobre todo, Dios tiene el control sobre todo. Y en ese control sobre todo, Él ha determinado que necesitamos ir a fuentes correctas para tratar las situaciones que estamos experimentando. Por lo tanto, aquellas personas que dicen, yo no voy a ir al doctor, voy a esperar que Dios me sane, según Dios sería tratado como un necio. Porque Dios generó, Dios dotó personas con sabiduría para poder tratar físicamente lo que significaba realmente su dolencia, su situación allá. Mal habría estado cualquier historia de estas que estoy mencionando en la Biblia, en donde se ven procesos, procedimientos, en donde esto es descrito, y mal podría haber sido citado entonces por Jesús esta terminología en donde Él dice que los que están enfermos necesitan un médico, requieren un médico. Por otro lado, aquellas personas que están enfrentando situaciones que son francamente espirituales, y que tienen diferentes connotaciones allá, vamos a profundizar sobre eso ahora. Lo cierto es que debes acudir absolutamente y exclusivamente a Dios, su consejo, su palabra.
y todo lo que Él tiene que decir al respecto para poder tratarlo correctamente. Por lo tanto, Dios espera que en todos los aspectos de la vida, obviamente, tengamos una confianza depositada en Él, pero que apliquemos a su propia gracia aquellas derivaciones conforme a lo que estoy experimentando. Debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos y obviamente Él va a enderezar nuestras veredas. Esto es algo establecido en su propia palabra. Lo que hice acá es básicamente mostrarles cómo aquellos hombres que son muy conocidos en el área de la consejería bíblica hablan específicamente de esta temática. Tenemos a Jed Adams, Wayne Mack, tenemos a Ed Welch, tenemos a David Bowlison. Todas las personas que han aprendido de consejería han aprendido de estos hombres cómo Dios los ha usado para hablarnos de la consejería bíblica, y lo que he puesto allá son sus citas para que usted vea, no hay una discusión entre medicina y consejería bíblica, al contrario, ambas cosas son tremendamente necesarias. Una va directamente a lo que es la sanidad física, la otra va directamente a lo que significa la sanidad espiritual, y esto es tremendamente importante. Ahora, varias cosas que debo decir al respecto que creo que son necesarias, muy necesarias. No quiere llamar enfermedad algo que la Biblia no llama enfermedad, primera cosa. En muchas ocasiones tú podrías estar derivando a un doctor algo que Dios dice que debe ser tratado con arrepentimiento. ¿Recuerda que ayer mencioné cómo el mundo ha llamado enfermedad a un montón de cosas que la Biblia le llama pecado? Sí. De hecho, han tratado de poner terminologías allá que suenan técnicas o médicas, pero que francamente no lo son. De alguna u otra manera, todos estos elementos han generado conflictos ciertísimos. Hay un montón, estaba estudiando el otro día en una charla de consejería también, sobre cómo hay un montón de diagnósticos que le están dando a los niños que no tienen comprobación científica, pero que no son otra cosa que justificaciones de un carácter pecaminoso. ¿El pecado tiene solución? Sí. Pero como el mundo no sabe cómo tratarlo, ni sabe cómo llegar a esa solución, le sale mucho más fácil diagnosticarlo. Y es muy triste cuando tú ves qué es lo que sucede, francamente, con los diagnósticos. Porque muchos de los tratamientos que se están llevando adelante para con niños y para con adultos no solucionan el problema, porque es evidente que no atacan el corazón de sino que lo que hacen es simplemente apagarlos. ¿Tienes un niño muy inquieto? Entonces, ¿qué dices del niño? Es un hiperactivo. ¿Y cuál es el remedio? Bueno, un medicamento que lo que hace es que mantiene al niño así. Y tú estás pensando si eso realmente está solucionando el problema o si eso te lo está solucionando a ti. ¿Me explico? Si yo como papá no quiero que mi hijo me moleste, prefiero que esté así. Con eso no solucionas nada, absolutamente nada. De hecho, hay un montón, yo tengo acceso a eso, hermano, y si usted quiere profundizar con eso, gentilmente puedo acceder, puedo darle acceso a aquello. Un montón de evidencias en donde se han hecho estudios específicos, en donde se ha mostrado cómo, francamente, esto no solamente no tiene conclusiones, ni tiene resoluciones efectivas, sino que además, en la práctica, nunca funcionan igual para todas las personas, porque sabemos, hay una gran diferencia entre lo que significa el funcionamiento de cada organismo. Obviamente, cuando estoy haciendo ensayo y error, siempre voy a tener costos que son altísimos. Pero es muy triste cuando las personas están contentas simplemente porque alguien se apagó y no porque alguien está mejorando lo que significa su carácter. Estoy manipulando su conducta, pero jamás su carácter. Por lo tanto, se vuelve dependiente, le vuelvo dependiente. Y aplico un montón de costos colaterales a lo que significa la ingesta de estos medicamentos, que sabemos tienen muchos costos o daños que son terribles. De alguna u otra manera, creo que es muy importante que tú y yo sepamos poner el punto donde debemos. Y cuando la Biblia dice que algo es pecado, es pecado. En muchas ocasiones también, como padres cristianos, se nos hace mucho más fácil aceptar la medicación en vez de establecer las lógicas bíblicas de la crianza. Se nos hace mucho más fácil aceptar la medicación, muchas veces que estar disponibles para hacer el rol que Dios nos manda a hacer a nosotros. Bueno, se me hace también mucho más fácil decirle a alguien que está enfermo, a decirle que está pecando. Y eso es muy triste, porque no va a tener solución si está enfermo. Pero si está pecando y lo reconoce, la tiene, absolutamente la tiene. Ahora, en mi ministerio pastoral nunca le he dicho a alguien que está medicándose que debe dejar de medicarse, y usted tampoco tiene que hacerlo. ¿Por qué? Usted no es doctor en primer lugar, y en segundo lugar porque usted puede entrar en problemas que incluso pueden ser judiciales. Si alguien está medicándose, si está llevando un tratamiento, sea cual sea la situación en la que está, usted debe permitir que esto siga adelante y no debe hacer nada por interferir ese medicamento,
Pero junto con eso usted debe darle información bíblica, información bíblica, información bíblica, información bíblica, información bíblica. Si la persona en su propio carácter, en su propia condición, en su propia relación con Dios, y luego de tomar conversaciones con su doctor, reconoce que ya no es necesario seguir con el medicamento, bueno, eso es otra cosa distinta. Pero usted no debe decirle a alguien, porque usted no es doctor ni tiene la autoridad para eso, deja ese medicamento. Hay personas que por el imbalance provocado después de la dependencia en el medicamento se han suicidado. Y usted no quiere ser parte de eso. Lo que usted quiere es que finalmente Dios desde adentro pueda generar un cambio, por lo tanto, háblele del Señor. Si no es creyente, evangelícelo. Si es creyente, llénele de su palabra y que su palabra le ayude a poder tomar decisiones correctas, a pesar de los costos asociados que pueden estar allá en la medicación, en los resultados que puede estar experimentando. Por lo tanto, es muy importante decir eso. A veces los aconsejados tienen razones para detestar medicamentos que no son buenos. Por ejemplo, algunas personas sienten que si ellos fuesen lo suficientemente santos, que no necesiten medicamentos, podrían vivir bien. Pero lo cierto es que a veces es necesario porque hay situaciones médicas, fisiológicas, y deben estar disponibles para llevarlas adelante de buena manera, como el Señor espera que éstas sean llevadas adelante. Déjeme dar consejos prácticos con respecto a medicaciones, porque creo que esto puede ayudarle a usted. Déjeme hacerlo a partir de esta historia. En primer lugar, un pastor está escuchando por teléfono una llamada que llega a su casa, 3 de la mañana. Una hermana, de las hermanas más piadosas que él había conocido en la historia de su vida, le está llamando con una angustia tremenda. Le está despertando y le está diciendo, pastor, no sé lo que me pasa, estoy desesperada. Yo lo único que quiero es terminar con esto ahora. Quiero terminar con esto ahora. El pastor está completamente sorprendido. Esta hermana nunca había dado ningún problema en la lógica de la iglesia. Siempre había sido la hermana más piadosa, más amorosa, más bondadosa. Siempre había sido la hermana más preocupada de las situaciones de la iglesia. Él no podía explicarse cómo esta mujer, en un momento determinado, cuando nunca antes lo había llamado para expresar ningún problema, ahora a las 3 de la mañana, con profunda angustia, lo está llamando y le está diciendo, pastor, quiero que esto se acabe ya. Bueno, él hizo algo muy interesante. Él le preguntó, hermana, ¿estás en algún tratamiento médico? Y ella le dijo, sí, pastor, hace un tiempo atrás me diagnosticaron hipertensión. Estoy consumiendo X remedio. Y mientras él estaba hablando con ella y trataba de animarle en el proceso que estaba viviendo, trataba de calmarle en el proceso de mucha tensión que ella está viviendo, él empezó a googlear el nombre del medicamento. Usted puede hacer eso, usted puede googlear el medicamento y en Google aparece todo lo que son las componentes y contraindicaciones del medicamento, como también aparecen en la caja que usted compra allá. Yo supongo que todos cuando compran un remedio leen lo que dice la caja, ¿no es cierto? Bueno, entre las cosas que decía, ese medicamento decía crisis de pánico, puede provocar crisis de pánico. Entonces, él le dice, hermana, mire, ¿sabe qué? El medicamento que usted está tomando dice en sus componentes que puede provocar crisis de pánico. ¿Qué te parece si mañana vas al doctor y le preguntas a tu doctor si existe otro medicamento que pueda ayudarte con la hipertensión que no genere esta contraindicación? Y él le dijo, ya. Fue y había. Hermano, siempre hay medicamentos alternativos, esto es muy interesante, y siempre son más baratos. Y se acabó. Esta historia me ayudó mucho para hacer este ejercicio con muchas personas que llegan de pronto con situaciones que son francamente incomprensibles. Pero hermanos, la cantidad de medicamentos que yo he encontrado que dicen puede provocar crisis de angustia o de pánico es sorprendente. Y nosotros, como no hacemos el ejercicio, de pronto vivimos y consumimos y de pronto decimos, no sé qué me pasa, algo está sucediendo allá. Y bueno, obviamente hay algo que está generando eso, porque claramente te ha hecho propenso a esta situación. Como nunca lo habías experimentado, respondes tremendamente mal a la escena y obviamente tienes costos asociados allá. Ahora, el punto es, ¿debes tratar la hipertensión? Sí, pero debes tratar de hacerlo de la forma más sabia posible. Por lo tanto, si notas que hay efectos en tu vida producto de medicación, debes volver al doctor, no dejar el medicamento. ¿Necesitas el medicamento? Volver al doctor y decirle, doctor, ¿me puedes ayudar? Darme otro, me está causando daño. Y eventualmente siempre va a existir.
Bueno, me ha sorprendido la cantidad de situaciones que me ha tocado experimentar con personas que han luchado con otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, ciertas pastillas anticonceptivas. Usted sabe, tienen diferentes efectos de acuerdo a la persona. Muy interesante. Hay ciertas pastillas anticonceptivas que pueden generar en personas el crecimiento hormonal de músculos. Y de pronto una hermana, ¡pum! Bueno, un ejemplo, ¿no? Traté de ocupar el ejemplo menos gráfico, ¿no? Pero más gráfico, pero bueno, vellosidades múltiples. Y uno dice, no sé qué me pasa, me siento un mono. Y muchos efectos, dolores de cabeza y un montón de otras cosas asociadas. Y personas de pronto no piensan qué es esto, ¿no? Y dicen, no sé, y pelean, discuten, refutan, ¿o no? Se luchan con todo lo que está alrededor. Y de pronto, bueno, ¿has considerado lo que estás tomando? Decir, bueno, ok. Ahí tenemos varios bebés en la iglesia producto de ese tratamiento. Hermanos, nos ayuda saber eso. Esto es parte de lo que Dios nos enseña, sus principios de ser buenos administradores con lo que estamos haciendo. El de saber glorificar a Dios en nuestro cuerpo también significa glorificarlo a través de lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y muchas veces simplemente porque un doctor nos dé una receta no significa que yo tengo licencia para tomarla sin tener cuidado con eso. Mire, hace poco una hermana en nuestra iglesia estaba con un problema serio de alergias, corticoide era lo que tenía que tomar. Y el remedio decía, es propenso a generar deformaciones en embarazos. Bueno, ella que está con su esposo buscando quedar embarazada tenía que tomar una decisión. Ahora, ¿qué pasa si no hubiese leído eso y toma la pastilla? Y de pronto, su niño nace con cierta deformidad. ¿Nota? Hay que leer, hermano. Por algo está escrito allá. Hay que leerlo, hay que leerlo. Ahora están todos sacando sus remedios de la cartera, revisándola. Ok, bueno, ya. Creo que es muy importante tener connotaciones sobre esto y sabiduría sobre esto para saber cómo tratar específicamente esto. Obviamente, no quieres llamar pecado a lo que Dios no llama pecado, pero tampoco quieres no llamar pecado a lo que Dios sí lo llama como tal. Hermanos, ¿hay efectos físicos producto de un problema espiritual? Y la respuesta es sí. Mencioné eso ayer. ¿Recuerdas David? Él cuando pecó, la Biblia dice que sus huesos, sus músculos estaban afectados profundamente por eso. Tenemos en la iglesia una hermana con artritis. Después de sesiones de consejería bíblica, la expresión de la artritis había sido un resultado de crisis de angustia. Hermanos, tremendo, 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 tremendo. Hace 3 años atrás, estaba un día en mi casa. La mitad de mi rostro se paralizó. Se paralizó. ¿Qué significó eso? Bueno, ojo me lagrimeaba, esta nariz actuaba con vida propia. Baba empezaba a manifestarse acá. ¿Tengo fotos? No, no le voy a mostrar las fotos. Eso fue desesperante. Es decir, sentir que tu lado está dormido, completamente dormido, completamente dormido. No era una parálisis facial, era algo especial, distinto, es decir, muy extraño. Me acuerdo, fue un día viernes, el domingo fue a predicar a la iglesia, sentía la incomodidad en este lado de la boca, le pedí a los hermanos que oraran por mí, pero no tenía explicación de lo que estaba pasando. Estuve un mes así, impropiamente, no había ido al doctor, saqué una hora, finalmente fui. El doctor, a priori, simplemente a ver los síntomas, me dio un diagnóstico terrible, 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 ¿no? Y esos típicos diagnósticos que te los dicen como una posibilidad sin hacer los exámenes primero, por lo tanto tú te mueres pensando que lo tienes. Y el doctor me dice, bueno, pero igual hazte este examen, este escáner y este otro electro y otras cosas más, y eso va a reflejar si realmente tienes lo que sospecho que seguramente tienes. Bueno, me hice los exámenes o no, con todo lo que eso implicaba o no. Ya el costo de los exámenes me enfermó un poco más. Y fue muy interesante porque cuando los resultados estaban listos, yo ya casi acostumbrado a lo que significaba la parálisis completa de este lado, ese sentimiento de adormecimiento permanente acá, sin control de lo que significaba acá, era como ir al dentista permanentemente, ¿no? Con la anestesia que eso significaba. Veo los resultados, el doctor ve los resultados y me da el diagnóstico, me dice, tú no tienes nada. Biológicamente hablando, nada. Pero nada. Obviamente con el examen que nos hicimos, con todos los exámenes que me había hecho, obviamente sí podía haber arrojado cualquier detalle que estuviese allá, fue del más minucioso hasta el más grande, ¿o no? Entonces él me dice, cuando esto pasa, es un síntoma de estrés. Tú tienes estrés. ¿Estrés? Sí, me dijo, es increíble. Este era un neurólogo.
la cantidad de manifestaciones físicas que provoca el estrés. Y hermanos, después de eso he encontrado un montón de casos así, es decir, dolor de pierna, estrés, es decir, dolor de espalda, estrés, donde no puedes explicarlo médicamente porque todos los exámenes te dicen que no, está un cansancio aquí, un peso en el cuello, estrés. Bueno, entonces él me dice, voy a derivarte a un psicólogo para que puedas tratar esto. Entonces dije, doctor, espera un poquito, es decir, no puedo ir en contra de lo que estoy enseñando. Tú me dices que biológicamente no tengo nada, biológicamente no tienes nada. Ya, entonces yo sé lo que tengo que hacer, le dije, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces él me hizo firmar. Tú sabes que si ellos te derivan a un psicólogo o psiquiatra y tú dices que no, tienes que firmar para decir que tú estás bajo tu propia, es decir, autorización, es decir, negándote al procedimiento que él dice. Y le dije, no, yo llegué esa tarde a mi casa y yo sabía lo que tenía que hacer. Arrepentirme. Ese año había sido un año terrible en donde yo había asumido un montón de cosas con orgullo, yo creo, absolutamente con orgullo, donde yo había estimado que podía, es decir, pasar a llevar, es decir, mi propio cuerpo y probablemente muchas prioridades que el Señor había establecido, porque quería hacer más, mucho más. El costo de lo que yo estaba evidenciando tenía que ver específicamente con que había, es decir, sobrecargado mi vida con actividades que, si bien no eran pecaminosas, según Hebreos, eran un peso que me permite avanzar, que no me permitía avanzar. Note eso, Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Y bueno, yo necesitaba pedirle perdón, humillarme. El domingo siguiente, frente a la congregación, yo tuve que decir, hermanos, necesito pedirles perdón. Ellos veían que hacía hartas cosas, pero ellos también no habían dimensionado que muchas de esas cosas podían ser nocivas y que eran un pecado, hermanos, eran un pecado. Yo necesitaba pedirles perdón, aceptar su perdón, y necesitaba empezar a ordenarlo de nuevo. Eso fue terrible porque significó decir que no a un montón de cosas que yo quería decir que sí. Un par de días más, la parálisis se fue. Un par de días más, días, hermanos, días. No consumí absolutamente nada. Pedí perdón. No es algo que me llena de orgullo, me llena de vergüenza, francamente. Pero yo creo que el Señor pensaba que era algo que tenía que vivir específicamente para que pudiese ser gráfico con aquello que pasa muchas veces en nuestra vida. Nosotros no estamos dimensionando cuánto alcance tiene el pecado en nuestra vida, al punto que puede generar efectos que son nocivos. Un muchacho fue a la universidad. Sus papás le dijeron cuando él partió a la universidad, mire, lo único que le pedimos, hijo, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, que usted haga lo mejor que pueda hacer, que usted trate de hacer un esfuerzo para que le vaya bien, para que pueda rendir de buena manera. Hijo, es lo único que le pedimos. Y él entró a la universidad con esa lógica. Él estaba completamente convencido de que él iba a cumplir con esto que era lo único que sus padres le estaban pidiendo. Por lo tanto, llega a la universidad y tiene ya su primera semana de exámenes. En la primera semana de exámenes, que comenzaban allá un día específico, la noche anterior del primer examen, los amigos le dicen, mire, vamos a celebrar, vamos a disfrutar lo que significa este tiempo acá. Y él le dice, no, yo tengo que estudiar, vamos, va a ser un rato nomás. Él decidió ir. Y al ir, obviamente, hizo todo lo que sus amigos, que claramente no eran buenos amigos, hicieron. Eso significó que llegó con un tremendo dolor de cabeza en la noche, casi al amanecer, al lugar donde estaba durmiendo. Y al otro día, en el tiempo del examen, obviamente rindió absolutamente mal, muy mal. Eso significó que empezó a experimentar presión, porque ya en un ramo las cosas estaban marchando incorrectamente, pero no aprendió la lección y empezó a hacer sistemáticamente eso, salir. Sus padres lo llamaban, ¿cómo te está yendo? Muy bien, papá, está todo perfecto, todo funcionando como corresponde. ¿Cómo estás con el Señor? Súper bien, todo está marchando excelentemente bien. Bueno, está perdiendo notas en cada uno de los ramos que le corresponde tomar, al punto que está en el último examen con la última posibilidad de poder pasar con un azul con tintes rojizos el ramo. Y no encuentra nada mejor que copiar porque sabe que no está preparado para hacerlo. Y obviamente descubierto en eso, automáticamente él no solamente pierde el ramo, sino que es suspendido de la carrera. Cuando esto sucede, él experimenta lo que se llama técnicamente un colapso nervioso. Empezó a tiritar, empezó a sudar y empezó a gritar. Llamaron a sus papás de que su hijo había experimentado un colapso nervioso.
sus papás, sin saber todo lo que había experimentado su hijo, empezaron a culparse. Somos nosotros los que le pusimos mucha presión, no debíamos haberlo exigido tanto. Es decir, nosotros estábamos pidiéndole más de lo que deberíamos haberle pedido. Entonces llegaron donde él, lo trataron como una víctima. Hijito, es nuestra culpa, por favor, es decir, te pedimos perdón, ven con nosotros a la casa, te vamos a cuidar. Y el hijo obviamente aceptó eso. Y él obviamente se quedó todo el siguiente semestre en la casa siendo tratado como un rey, como un rey. Usted que conoce la historia completa, ¿esto fue un componente que tiene que ver con la responsabilidad de los padres? ¿Sí o no? ¿No? ¿Esto fue un tema absolutamente biológico? ¿La raíz de esto tenía que ver con una situación espiritual? Absolutamente sí. Ahora, si tú solamente hubieses visto a ese muchacho en ese momento, cuando él está tiritando, es decir, sudando por todas las partes de su cuerpo, cuando lo ves gritando, ¿qué dirías tú? Tenemos un problema serio acá, ¿o no? Serio, serio, serio. Y obviamente es serio. El punto es que si tú conoces la historia completa, te das cuenta que eso tiene componentes que si los dejas pasar, no lo solucionas, no lo solucionas. Y muchas veces esto es lo que pasa. Como no evaluamos la situación a la luz de la historia completa, tenemos errores que pueden ser graves en la vida de la persona. Y la persona se autoconvence, obviamente, ¿no? Es decir, soy una víctima de mis padres perversos, ¿no? Cuando francamente esto no era así. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado porque muchos elementos que pueden expresarse físicamente pueden tener inicios espirituales y necesitamos hacer las preguntas necesarias. Es por eso que es tan importante, hermanos, la recolección de datos. Este es el punto 10 en sus apuntes. Para una consejería bíblica efectiva necesitamos asumir la importancia de tener toda la información necesaria. Paul David Tripp, un buen consejero cristiano, en su libro Instrumentos en manos del Redentor, señala lo siguiente: debido a que el pecado es engañoso y los caídos por lo general son demasiado ciegos a las cuestiones respecto a sí mismos, en primer lugar el proceso debería dar al consejero la información necesaria para proporcionar una consejería sabia. Es decir, lo que usted debe hacer es tratar de tener todos los elementos antes de determinar algo. Tenga mucho cuidado. No quiere decir esto, a partir de todo lo que le he contado, que si usted ve a alguien sudorando, o no, a un joven sudorando, estás juntándote con tu compañero de la universidad. No. Necesitas analizar todos los casos, toda la situación, todos los eventos. Y podría ser esto, sí, pero lo cierto es que podría ser otras cosas también, quizás peores. Por lo tanto, necesitas analizar todo. Ten mucho cuidado con apresurarte. La palabra de Dios señala en Proverbios 18 que al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Por lo tanto, no quieres responder antes de tener todos los antecedentes. Primero quieres escuchar toda la historia. No es extraño vernos de pronto compartiendo una gran enseñanza de la Escritura, asumiendo qué es lo que necesitan los aconsejados, específicamente allá. Pero a pasar más tiempo de la conversación nos decepcionamos porque nos damos cuenta que no está apuntando donde debería. Muchas veces escuchamos simplemente para decir lo que queremos decir. Pero la persona nos dice, no he terminado la historia. Tienes que escuchar absolutamente todo. Hermanos, en Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Es difícil llegar al fondo, pero no obstante, también la Biblia dice, más para el hombre entendido, o el hombre entendido lo alcanzará. Por lo tanto, si estás dispuesto realmente a amar a alguien, si estás dispuesto realmente a tratar bíblicamente a alguien, puedes llegar por la gracia del Señor al corazón del problema, a la raíz de la situación para poder tratarla como corresponde. Voy a hacer un ejercicio práctico con ustedes, les voy a compartir una historia. ¿Ya? Tienen que estar muy atentos de la historia. Yo sé que esta hora no hace sueño, no hay nada de sueño, por lo tanto van a funcionar muy bien. La historia dice así. Si quiere escucharla de pie, no, está bien así. Los celos de Patricia por no haber sido considerada como la oradora en el discurso de graduación de su universidad le llevaron a ponerse extremadamente dura en el trato con Marcela, su compañera elegida. En el tiempo bastó con que simplemente Marcela le preguntara, ¿qué te pasa?, para que el deseo impropio de Patricia le llevara a los insultos y a los empujones. El último empujón hizo que Marcela cayera y se golpease la cabeza contra el duro concreto del suelo. Luego de 3 días en la UCI, finalmente Marcela murió. En el juicio legal, Patricia argumentó
que Marcela le había provocado. De hecho, ella había intentado golpearle fuertemente, por lo que solo defendiéndose de los ataques, ella le empujó. Solo una vez, con la mala suerte de que Marcela se golpeó la cabeza. Patricia argumentó que si no se hubiese defendido, seguramente ella habría sido la que hubiese terminado muerta. Su argumento no fue creído y fue condenada a 5 años de cárcel, en los cuales no quiso hablar con nadie, cayendo en una profunda ira contra el mundo porque no habían aceptado su defensa. Luego de salir y asumiéndose como la víctima, cayó en una profunda depresión que la mantiene hasta el día de hoy postrada en una cama, sin deseos de ver la luz del sol, con las cortinas cerradas permanentemente y sin deseos de alimentarse correctamente. Esa es la historia de Patricia. Ahora, la pregunta para usted es la siguiente. Si solo tú conocieras, ya sabes toda la historia, pero si solo tú conocieras el último párrafo de lo que acabo de leer de su historia, ¿qué pensarías tú o cuál pensarías tú que es el problema de Patricia? Voy a leer para ti solo el último párrafo. Luego de salir y asumiéndose como la víctima, cayó en una profunda depresión y la mantiene hasta el día de hoy postrada en una cama, sin deseos de ver la luz del sol, con las cortinas cerradas permanentemente y sin deseos de alimentarse correctamente. Si solo sabes eso de Patricia, ¿cuál dirías tú que es su problema? Dígalo, por favor, en voz alta. Depresión. ¿Sí? ¿Sí? Si solo sabes eso. Bueno, si solo supieses los 2 últimos párrafos, déjeme leerlo. Su argumento no fue creído y fue condenada a 5 años de cárcel, en los cuales no quiso hablar con nadie, cayendo en una profunda ira contra el mundo porque no habían aceptado su defensa. Luego de salir y asumiéndose como la víctima, cayó en una profunda depresión que la mantiene hasta el día de hoy postrada en una cama, sin deseos de ver la luz del sol, con las cortinas cerradas permanentemente y sin deseos de alimentarse correctamente. ¿Cuál dirías que es el problema si sabes solamente esas 2 cosas? La inocencia, ¿no? La injusticia del mundo, ¿no? Qué injusto. O sea, ella está sufriendo por la injusticia. ¿Hasta ahora estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si conocieras los 3 últimos párrafos, déjame retroceder y leerte el tercero. En el juicio legal, Patricia argumentó que Marcela la había provocado e intentado golpear fuertemente, por lo que solo defendiéndose de los ataques, ella le empujó, solo una vez, con la mala suerte de que Marcela se golpeó en la cabeza. Patricia argumentó que si no se hubiese defendido, seguro que ella habría muerto y todo lo demás. Bueno, ¿qué agregarías a tu comentario si tuvieses solamente esos 3 párrafos? Injustamente condenada, de hecho tan injustamente, ¿o no? Ella se estaba defendiendo. O sea, ¿qué merece entonces Patricia de nosotros? ¿Qué merece? Compasión, comprensión, ánimo, esperanza, llegar donde ella y tratar de levantar su autoestima. ¿Te das cuenta del peligro de dejarte llevar simplemente con una parte de la historia y no con toda la historia completa? Cuando tú y yo conocemos la historia completa, sabemos dónde está la raíz. ¿Dónde estaba la raíz del problema de Patricia, hermanos? La Biblia dice celos. La historia dice celos, pero la Biblia dice celos también. Celos. Ella tremendamente celosa. No aceptó estar en un segundo plano. No aceptó que otra persona fuera elegida para llevar adelante algo. Por lo tanto, todo esto, la consecuencia de esto es específicamente eso. Mire, la semana recién pasada un hombre fue a tener una discusión en una tienda. Parece que no quisieron devolver algo que había comprado. Lo cierto es que llega el auto de vuelta de eso y agarra una llave de mecánica y lanza la llave hacia adentro del local. ¿Viste las noticias? ¿Y qué pasó? Mató a alguien. La llave cayó directo en la cabeza de alguien. Lo mató. Ahora, una de las cosas que pasan por nuestra mente a veces es, ¿no? ¡Oh, qué mala suerte! ¿No? ¡Qué mala suerte! ¿No? Eso es consecuencia de su pecado, ¿no? ¿Tenemos alcance a saber cuáles van a ser las consecuencias de nuestro pecado? No, pero sí sabemos algo, no debemos pecar. No debemos pecar. Hermanos, hay que conocer la historia completa y para eso obviamente necesitamos ser sabios para poder llegar al corazón de lo que realmente está sucediendo. Para aumentar nuestra percepción sobre eso, permítanme mostrarles un pasaje de la palabra del Señor. Lo tiene descrito allá en sus apuntes. La Biblia dice así en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos,
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ahora, este pasaje es muy, muy interesante. Pablo nos enseña que existe dentro de la congregación personas que son diferentes a otras. Están los ociosos, ¿quiénes más están? Los de poco ánimo, ¿y quiénes más? Los débiles. Es decir, Dios está diciendo que dentro de la congregación de los santos hay personas que son ociosas, débiles y personas que son de poco ánimo. Pónganse de pie los ociosos. No se van a poner de pie, porque son ociosos. ¿Ok? Entonces no funciona así. Quédense sentados los ociosos. Ok, gracias. Ahora, muy interesante el pasaje, porque el pasaje nos está diciendo que cada persona tiene que ser tratada diferente conforme a la situación que está experimentando. Muchas veces nosotros pensamos que todos debemos tratarlos iguales, pero no es así como enseña la Escritura. Y creo que esto nos ayuda muchísimo para entender el punto. Los ociosos son los holgazanes, los que se descuidan fácilmente de sus deberes y responsabilidades. Los de poco ánimo son las personas que se desaniman con rapidez, se desalientan con facilidad, se frustran fácilmente. Los débiles que aparecen acá son literalmente los sin fuerza, aquellos que luchan con su confianza firme en Dios. Ahora, nota ya algo muy interesante. La Biblia dice que en el caso de los ociosos, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? Hay que amonestarlos. En el caso de los desalentados, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Animarles, alentarles. Y en el caso de los débiles, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Sostenerlos, apoyarles. Ahora, querido, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto tú podrías estar animando a un ocioso. ¿Y qué logras con eso? Que duerma más. Obvio. De pronto tú podrías decir, bueno, este hombre tiene un problema, vamos a animarlo. No, si es un ocioso no lo animes. Amonéstalo. Los indisciplinados, en primer lugar, tienen una flecha ya para completar, necesitan amonestación. Los desalentados necesitan ánimo. Y los débiles necesitan ayuda. Mire, el pueblo de Israel fue criticado por Jeremías, en Jeremías 6, versículo 14. ¿Por qué? Porque dice que habían personas que curaban la herida de su pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no había paz. La gente engañaba a las personas y le decía, hay paz, pero la verdad es que no había paz. Y hay una condena terrible hacia ellos, básicamente por eso. Muchas veces nosotros podemos cometer el mismo error. De hecho, podemos cometer el mismo error de los amigos de Job, ¿recuerdas? Ellos quieren dar un diagnóstico al tiro, ¿no? Y es un diagnóstico errado, pero tienen que decir algo. No, hay una demanda de parte de Dios para dos cosas importantes. Debes conocer toda la historia de la situación y en segundo lugar debes tratar a la persona conforme a la actitud que está demostrando, al carácter que está reflejando. Por lo tanto, debes reconocerle, debes saber. Y si es un ocioso, le amonestas. Si es una persona desalentada, tienes que animarle. Necesitas estar al lado de la persona y necesitas estar diciéndole, hermano, vamos, sigue adelante. Hermano, tú puedes. Y debes a un débil ayudarle, colocarte al lado de la persona y decirle, hermano, vamos juntos, yo te paso a buscar, hermano, yo te ayudo, hermano, cualquier duda, pregúntame. ¿Notas? Es diferente. Por lo tanto, es tan importante que sepas las situaciones. Y quiero animarte con algunos consejos que pueden ayudarte para conocer un poco más a las personas. ¿Necesitas saber cuando vas a ayudar a alguien información de su físico? Y la respuesta es sí. Necesitas tener información física. Si está padeciendo alguna enfermedad, si está con medicamentos asociados, si hay desorden del sueño. De pronto alguien te va a acercar y te va a decir, hermano, hermana, no sé qué hacer, yo creo que estoy enfermo porque tengo mucho sueño, todo el día ando con sueño, siempre estoy con sueño. No sé si alguien aquí está así, bueno, veo algunos que sí. Y como tengo mucho sueño, ¿no? Entonces tú le puedes hacer una pregunta muy profunda, por ejemplo, ¿cuánto estás durmiendo en la noche? 3 horas. Ahí está, pues. ¿Tienes sueño? ¿Y cuál sería el mejor tratamiento para eso? No, pastillas, no, pues, hermana, ¿cómo dice pastillas? Ya, vamos a la página número 1, vamos a comenzar de nuevo. Ya sabemos que hay un reprobado en el curso. Pero sabe que hay ciertas cosas que pueden afectar a alguien físicamente y que las personas a veces no lo asumen. Siempre dicen algo muy interesante, no sé si a usted le ha tocado conocer eso. Esta persona desde que le encontraron diabetes se puso súper
No quieren decirlo, ¿ok? Se puso como rabioso, como enojón. ¿Has escuchado eso? Sí. Aquí hay gente con diabetes aquí, no sé, no quiero decir eso, pero ok, bueno, ya. Ahora, ¿hay una explicación médica para eso? Hay una propensión. Es decir, obviamente, cuando te quitan el azúcar, te quitan ánimo, te quitan fuerza, y obviamente empiezas a luchar biológicamente con eso. ¿Eso justifica el pecado? Nunca se justifica el pecado. Por lo tanto, discúlpame porque soy diabético, no sirve. Es decir, el ser diabético me ayuda a saber que estoy propenso a, por lo tanto tengo mucho más cuidado, oro mucho más al Señor. Hermanas, déjenme ocupar este ejemplo, yo sé que a veces es complejo, ¿no? Pero a veces decimos esto, ¿no? Mira, hoy día no le hables porque hoy día está en sus... Usted lo dijo y no lo dije yo. ¿Eso es una justificación para pecar? No. Hermanas, ¿es una justificación para pecar? No, dígalo fuerte, que el marido lo escuche. No. Pero me ayuda a saber que como hay días en donde estoy más susceptible, debo estar mucho más atenta de mi carne. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Entonces, nunca el pecado se justifica, pero sí me ayuda a saber que hay ciertos patrones que pueden afectarme de alguna manera y que yo necesito dominarlos, subyugarlos correctamente para que estos no tomen preeminencia, sino para que Dios tome preeminencia en mis días buenos y en mis días malos. Esto es básicamente como la Escritura lo enseña. Por lo tanto, me ayuda a saber ciertas cosas, absolutamente me ayuda a saber ciertas cosas. Obviamente, si estoy propenso a ciertos elementos, no es bueno que en ese momento yo quiera tomar una decisión visceral, ¿o no? Hoy día me voy, ¿o no? ¿Lo analizaste bien? ¿Lo evaluaste bien? No, pero no importa. No, necesitas saber eso. Y cuando hables con alguien, necesitas preguntarle, ¿no? ¿Estás luchando con algo? ¿Han cambiado ciertas prácticas? Personas a veces hacen ciertos cambios de hábitos. No sé, de pronto dicen, no sé qué me pasa, me siento muy extraño, pero empezaste hace muy poco a ir al gimnasio, empezaste a correr. Eso va a generar un cambio en ti, naturalmente lo va a generar. Es decir, eventualmente vas a estar tremendamente cansado. Me ha tocado situaciones en donde matrimonios llegan a la oficina a conversar y me dice la esposa, estoy sumamente mal porque mi esposo no habla conmigo, no me dice absolutamente nada y no sé qué le pasa. Bueno, es mudo. No era mudo. Entonces le pregunto al esposo, ¿qué estás haciendo? Bueno, hemos tenido situaciones económicas difíciles en la casa, entonces tomé un turno de noche. Y después de tomar el turno de noche, tomé otro trabajo durante el día. Entonces llego a casa y estoy 2 horas allá. Usted debe imaginar que ese hombre, después de estar trabajando todo el día y solo dejar 2 horas para dormir, debe estar cansado, ¿no? Sí, obvio. Entonces no es que él no te ame, no es que él no está pensando en ti, de hecho está tratando de esforzarse por situaciones específicas. Ahora él debe aún tratar de proveer lo suficiente en conversación a su esposa, sí, pero ella debe tener un poco más de comprensión dadas las circunstancias. La respuesta es sí, obvio. Eso no es una indicación incorrecta o impropia. Me tocó una situación en donde una hermana llega allá y me dice, pastor, mi esposo me está engañando. ¿En serio? Sí, me está engañando. ¿Y por qué lo dice? Porque no es el mismo. Bueno, yo creería lo mismo, le dije yo. Fui a la casa a hablar con ellos, ¿no? Hermano, es decir, ¿cómo estás? Es decir, mal, hermano, pastor, ella cree que la estoy engañando. ¿Y con quién? No, y míreme, pastor, míreme. ¿Y por qué piensas eso, hermano? No, porque él no es el mismo, pero ¿tienes alguna evidencia? Es que no es el mismo, ¿no? ¿Hay alguna prueba? No, es que no es el mismo, ¿no? Bueno, hermano, ¿hay algo que te está afectando? ¿Algo que te está...? Bueno, pastor, sí. Y él empezó a llorar. Bueno, él había perdido su trabajo hace un buen tiempo y no le daban trabajo en ninguna parte. ¿Usted sabe lo que significa para un varón que sabe que debe proveer para su hogar el hecho de no conseguir trabajo en ninguna parte? ¿Puede ser que él haya cambiado un poquito por eso? ¿Eso quiere decir que la engañó? No. ¿Nota que es tan importante de pronto? Es decir, analizar las situaciones, evaluar las cosas tal como son y no dejarse llevar simplemente por ciertas apreciaciones superficiales que pueden ser tremendamente engañosas. Obviamente hay ciertos desequilibrios físicos que se pueden generar y necesitamos saberlos. Hay información relacional que es bueno saberla. Hay información emocional que es bueno saber también. Si la persona es una persona que ha luchado mucho con cambios emocionales, esto es algo que debe saberse. Mire, estuve la otra vez conversando con un psicólogo, esto era bien interesante. Yo le pregunté cómo se define alguien bipolar, porque usted sabe, bipolaridad es un nombre patológico asumido allá, ¿o no? Bueno, es alguien que un día está acá y otro día está por acá. Esta fue su forma de definirlo en breves palabras.
Entonces yo estuve analizando la situación y yo estuve pensando cuántas personas realmente con las que yo me rodeo son bipolares. De hecho, estuve mirándome al espejo y me encontré así. ¿No le ha pasado a usted que un día usted está acá y otro día está acá? Eso se llama carne. Eso se llama ser humano, ser un ser humano. Un día usted está contento y otro día no está tan contento. Eso es parte de un corazón engañoso nomás. Eso no necesita medicamento, necesita arrepentimiento cuando está mal. Y usted necesita, por otro lado, obviamente, una permanencia en el gozo del Señor. Pero, ahora, otra vez, el gran problema con todo eso es que la persona utiliza todo eso para justificarse, y ese es el problema. Es porque finalmente no logras nunca solucionarlo, porque te justifica, es que soy así, es que soy así, es que soy así, es que soy así. Mire, enseño esto, me ayuda mucho, es una buena ilustración. Hace algunos años atrás, nuestra hija mayor era muy chiquitita. Fuimos a la playa y ella estaba comiendo un helado, un barquillo, le compramos un barquillo de helado y bueno, el barquillo se cayó con ella estaba toda manchada allá en su boca y nosotros nos pareció tan tierno y le sacamos una foto. Entonces ella estaba llena su cara de helado, ¿no? Tierno, nos parecía muy tierno la foto, ¿no? Pero sabíamos que no sería muy bueno dejarla así, porque eventualmente si ella seguía en la playa y en la arena, eso que es helado iba a terminar con arena y su boca con arena y bueno, obviamente todos los costos que eso podría significar. Entonces rápidamente, después de sacarle la foto obviamente y subirla a las redes sociales, lo que hicimos fue con una toallita húmeda limpiarle la cara, limpiarle la cara. Mire, me ayudó mucho saber eso cuando escuché una frase que creo que debe ser muy atingente para esto. Dios nos ama como somos, pero Él no quiere que nos quedemos así. Él eligió a usted sabiendo que usted era pecador, esa es la verdad. Terrible, terrible, pecador. Pero Dios no quiere que se quede así. Por eso no solamente le salvó, también le santificó. En muchas veces o en muchas ocasiones nosotros tratamos de justificarnos porque somos así. Pero Dios no quiere que te quedes así. Si tú piensas que el estándar es la imagen de Jesucristo y sabes cuánto te falta para eso, no contribuyas para hacerlo más difícil, ¿no? Es decir, sométete al Señor para que complete la obra en ti, la que empezó, que la termine como Él lo prometió. Y con tu disposición, no a pesar de tu disposición. Hermano, es verdad, Dios te ha amado tal como eres, pero tampoco quiere que te quedes así. Por lo tanto, debes hacer lo necesario, lo correcto, en obediencia, para mejorar aquello que tiene que ser mejorado. Debes tener información de las acciones de alguien, sí, preguntarle qué hacen, qué dejan de hacer, preguntarles cómo es su relación con el Señor, cuánto estás leyendo la Biblia, cuánto estás orando. Mire, esto es sorprendente. Muchas veces personas que están con muchos problemas en el marco de la iglesia y tú le preguntas, ¿tú estás orando la Biblia? Orando la Biblia, bueno, es una buena idea, pero ¿estás leyendo la Biblia? Y la persona, no. Bueno, es una explicación para el problema, ¿o no? Al menos es una explicación de por qué no estás saliendo del problema. ¿Estás orando? No. Y tratamos a veces nosotros de jugar a los detectives tratando de descubrir cuál será el escabroso tema en su corazón que no. Eso es rebeldía ante Dios, se explica automáticamente. Si en mi corazón debo guardar tus dichos para no pecar contra ti, ¿qué pasa si no guardo tus dichos? ¿Voy a pecar contra ti o no? Voy a pecar contra ti. Mire, esto es bien impactante. Usted sabe, ¿cuál fue el pecado de David con Betsabé? Usted sabe eso, yo sé. ¿Cuál fue el pecado de David con Betsabé? ¿Adulterio? ¿Sí o no? Sí, ok, ya. ¿Hay otros pecados asociados a la relación de David con Betsabé? ¿Cuáles? Flojera, homicidio, codicia. ¿Cómo? ¿Maldición? Ambición. Note, mire, todos estos ligados a una escena particular, homicidio, ambición, pereza, adulterio y algo más mencionaron. Codicia. Ok. Cuando Natán va a confrontar a David, ¿cuál es la sentencia? Él le dice, porque tuviste en poco la palabra de Dios. Wow. No le dice codicia, ambición, pereza, orgullo, asesinato. O sea, hermanos, ¿esto pasó? ¿Dónde estuvo el problema? Tuvo en poco la palabra del Señor. Por eso pasó esto. ¿Por qué pasa esto en nuestra vida? Porque tenemos en poco la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, parta por ahí, ¿o no? Si un hermano está con un problema, debe preguntarle cómo está con el Señor. ¿Ah?
Bueno, ese es el problema de él si se enoja, esa es la verdad. Usted debe preguntarle, debe amonestarle, esa es la verdad. Es decir, debe decirle, yo le diría lo que Pablo le dijo a los Gálatas, ¿te vas a enojar conmigo por decirte la verdad? Y listo, y listo. Que la gracia haga su trabajo. Hermanos, muy importante eso, dimensionar realmente dónde está eso. ¿Está alguno afligido entre vosotros, dice Santiago? Y luego dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Mire eso. Cuando está afligido con alguien, ¿qué dice la Escritura que debes hacer? Orar. ¿Oremos? No, no quiero orar. No, es que no me siento bien. Dice la Escritura, ¿hay alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Haga oración. Tiene ahí el procedimiento bíblico para tratar a alguien que está afligido. Orar, 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 orar. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Filipenses, capítulo 4. Ya, termino con esto. Filipenses capítulo 4, hermanos, esto es algo impresionante, impresionante. Yo creo que va a ayudarle para enfrentar cualquier situación difícil desde una perspectiva bíblica. Filipenses capítulo 4, dice versículo 6 lo siguiente, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, muchas veces lo que nosotros hemos hecho es separar estos pasajes. Por un lado, estamos con esta idea del pasaje allá del versículo 8. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, en esto debo pensar, ¿no? Y cuando tomo ese pasaje aislado, llego a un punto en donde noto esto es imposible, porque no puedo. ¿Cómo voy a poder todo el tiempo estar pensando en lo justo, en lo honesto, en lo verdadero, en todo lo que tiene virtud alguna? Me doy cuenta prontamente que eso no puedo hacerlo, y es porque no he visto el contexto de ese pasaje, porque para lograr eso tiene que haber algo antes de eso. Esto es algo precioso, precioso. Mira ya, versículo 6. Todo comienza con esto. Por nada estéis afanosos. ¿Usted lucha con la ansiedad o el afán de vez en cuando? La respuesta es probablemente sí, ¿no es cierto? Sí, luchamos con eso. Entonces Dios pone la premisa ya, por nada debes estar afanoso, por nada. Ahora, ya, yo sé Dios que no debo estar afanoso, pero por favor dime, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo dejo de estar ansioso, afanoso? ¿Cómo dejo de estar en esta situación de angustia, queriendo algo, preocupado? Bueno, dice el texto, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por lo tanto, mire, si usted quiere decir eso en una palabra, por nada estéis afanosos, sino, ¿qué cosa? ¿En una palabra? Ora, ora. Ahora, Dios podría haber dicho ora nomás, pero no dice ora. ¿Nota por qué? Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que hay una multiforme manera de oración. La Biblia está diciendo, sean conocidas vuestras peticiones, 1, delante de Dios con toda oración, 2, y ruego con acción de gracias. Mire, lo que está diciendo Dios es que cuando usted está en una situación de afán, ansiedad, en una situación en donde usted está francamente apremiado por una preocupación específica, lo que usted necesita hacer es echar mano a la multiforme oración que Dios ha diseñado. Por un lado está pidiendo a Dios, Señor, te pido que me ayudes a poder descansar en ti para esta situación. Te pido, Señor, que me ayudes a poder echar mi carga sobre ti, como tú has prometido que puedes llevarla. En segundo lugar, dice allá que debo tomar oraciones ante Dios. La oración tiene que ver con un reconocimiento de su carácter. Señor, te agradezco porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque yo sé que en ti puedo confiar, porque tú eres digno de toda confianza. Dice el texto también allá, en todo ruego, Señor. Esto es difícil, Señor, de verdad. Sí, es muy difícil, Señor, pero yo sé que tú puedes, Señor, pero te ruego, ayúdeme, Señor, ayúdeme con esto. Y luego dice acciones de gracia. Señor, te agradezco porque aunque no sé por qué estás permitiendo esto en mi vida, yo sé que tú tienes un propósito. Gracias, Señor, porque me permites aferrarme a ti en este momento, porque si no, estaría pensando en mí. Señor, gracias, porque aunque no sé la respuesta, sé que tú la sabes. Ahora, esto es tan importante, ¿sabe por qué? Porque cuando usted hace eso, usted saca la mirada de su problema y de su afán y usted la pone ¿dónde? En Dios.
Entonces Dios dice, hey, cuando estás afanado tienes que ir donde Él. Otro pasaje, Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero la multiforme oración, no solamente Señor, ayúdeme, amén. No, todo. Cuando tú haces eso, cuando tú pones a Dios donde debe estar y te colocas a ti donde debes estar, lo que va a suceder es una consecuencia preciosa. Mira lo que dice versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué dice? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mire, hay una garantía. Cuando usted está ansioso y usted lo que hace es poner ante Dios todo esto en la multiforme oración, hay una garantía preciosa. Usted va a tener el cuidado, Dios se va a encargar de cuidar sus pensamientos y sus deseos en Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que pasa cuando estoy ansioso y no voy a Dios? Los pensamientos y el corazón empiezan a actuar de manera tan terrible que empiezan a maquinar muchas otras cosas. Entonces te angustias por algo y de pronto, y esto otro, ¿y qué va a pasar acá? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo? Si usted piensa en Dios, Él se encarga de cuidar estos pensamientos. Él se encarga de cuidar todas estas intencionalidades en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa en todo entendimiento es el resultado de la multiforme oración. Muy interesante, muy interesante. Solo después que tú has usado la multiforme oración para entregarle a Dios la situación que estás viviendo, dándole gracias por eso y clamando a Dios por eso, es cuando tú realmente puedes, una vez que Él ha protegido tus pensamientos, pensar todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza. ¿Nota? Es increíble, es increíble, es increíble. Por lo tanto, nunca es un cliché decirle a alguien que está pasando algo difícil. Oremos, oremos, oremos. Hermanos, lo que usted tiene allá es básicamente una guía para poder conocer más a la persona. Sí, no estamos acostumbrados a hacer esto, pero ayuda mucho que usted pueda tener antecedentes sobre alguien para que usted pueda ayudarle a tratar situaciones específicas viendo detalles importantes que pueden ser muy útiles para la resolución de problemas. También, por otro lado, le puede ayudar mucho para que usted pueda saber realmente si la persona está dispuesta a mejorar o no mejorar. Porque si usted le dice, mire, quiero que llenes este formulario y vamos a conversarlo la próxima semana, tienes que traerlo listo, dármelo antes para que yo pueda analizarlo y vamos a conversar. Si la persona no está dispuesta a llenarlo, no está dispuesta a arreglar nada. Esa es la verdad. Pero si la persona lo llena, quiere decir que la persona está dispuesta a abrir su corazón y realmente a ser tratado. Esto es clave. Cuando usted trata a alguien, es clave también asignar tareas. Es decir, bueno, para la próxima semana vas a leer este pasaje. Quiero que me digas todas las veces en donde este pasaje está diciendo cosas para ti, por ejemplo. Quiero que memorices este texto bíblico, porque la Biblia dice que de esa manera tú puedes limpiar, obviamente, tu camino. Y otras cosas más. Si la persona no cumple con tareas, obviamente no quieres resolver el conflicto. Y asumo que claramente quieres solamente alguien que te escuche, y yo no estoy para eso, estoy para honrar al Señor por sobre todo, en primer lugar, y luego, obviamente, cumplir sus objetivos. Lo que tiene en adelante son apéndices, ¿o no? Tienen que ver con pasos prácticos, y obviamente esto es lo que le va a ser de mucha utilidad para que usted pueda llevar adelante la ayuda a alguien, la ayuda propicia a alguien, no olvidando aquello que hemos hablado. El punto número 11 tiene que ver con un procedimiento, ya lo hemos visto en todo nuestro tiempo juntos acá, pero en la práctica está ya ordenado para que usted sepa cómo usted podría hacer paso por paso la ayuda necesaria a alguien o el procedimiento necesario para alguien. Entonces ya tiene la posibilidad de poder ver eso con mucho detalle. Y lo que tenemos después, obviamente, son principios del aconsejamiento y 20 pasos del cambio bíblico, un procedimiento ordenado para que usted sepa realmente allá cómo podría llevarlo a cabo. Hermanos, hemos visto en 2 jornadas lo que se enseña en un semestre, por lo tanto yo sé, ha sido intensivo probablemente para usted, pero una de las cosas y propósitos que esto tiene no es otro que honrar al Señor, animándole a conocer algo que debe ser reconocido y sembrar en un sentido en usted el deseo de querer profundizar su amor para con los demás, su amor para con los demás. Si realmente a alguien le importa, usted va a estar pensando en cómo puede ayudarle y realmente sería un honor el poder ver cómo su vida está volcándose a otros a través de asistencias correctas a situaciones particulares de su vida.
Ok, bueno, vamos a orar al Señor para terminar este tiempo juntos. Permítame terminar con un texto bíblico, si puede ir allá a 2 Corintios capítulo 10, por favor. 2 Corintios capítulo 10. La palabra del Señor dice así, versículo 3 en adelante, 2 Corintios 10, versículos 3 en adelante. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hermanos, permítame decir esto, creo que les ayuda mucho, nos va a ayudar mucho saberlo. La Biblia dice que estamos en la carne, andamos en la carne, pero la forma como debemos movernos, la forma como debemos enfrentar las situaciones de este mundo deben ser equipados, no según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha equipado con lo necesario para poder destruir las fortalezas que se implantan, las fortalezas que se manifiestan en el contexto donde nos encontramos. Ahora nota cuáles son esas fortalezas. Según el texto allá, dice versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En nuestro mundo, todo lo que se está viendo es intentos por levantar argumentos en contra del conocimiento de Dios. Cada vez va a ser más difícil ser un buen cristiano por el mundo. Y es allá donde usted debe recordarse que aunque anda en la carne, usted no debe vivir o militar en la carne. Aunque tiene carne allá, las armas que Dios le ha dado son suficientes para poder derribar esos argumentos. Y una forma práctica en cómo usted puede hacerlo, como yo puedo hacerlo, según la Escritura, es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces esto va a pasar. Va a ser bombardeado con una idea específica que quiere derribar el conocimiento de Dios. Y lo que usted va a hacer es esto. Cristo dice esto, Dios dice que no es así, entonces yo pongo mi mente, mi pensamiento a Cristo, no a lo que dicen ellos. Va a llegar otro pensamiento allá, mira, esta es la forma como deberías criar, moverte, esta es la forma como deberías tratar esta situación. Bueno, ¿Dios dice eso en su palabra? No, pongo mi pensamiento cautivo allá. De pronto le va a pasar esto. ¿Y qué es lo que debe hacer? Poner su sentimiento cautivo a Cristo. Él determina lo que es correcto. Hermano, cuando pensamos en esta lógica de vivir vidas bíblicas, usted debe saber, cada vez la batalla va a ser ruda, muy ruda. Y la forma en como usted va a poder ser consistente para poder prevalecer a pesar de las adversidades, es que usted finalmente todo aquello que está pasando por su mente, finalmente lo someta a Cristo, obedezca a Cristo, asuma el costo de obedecer a Cristo y el gozo de ser un cristiano verdadero.